nos toca hacer como un repaso, como yo estaba comentando, sobre lo que es la microcirculación y el sistema linfático inicialmente, y después vamos a pasar un poco a ver lo que es la inmunidad también, ¿no? Como la parte inicial, porque la próxima clase ya avanzamos lo que es así ya, lo que es la parte de leucocitos, la patología que tiene que ser leucemias, linfomas y toda esa parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la microcirculación, entonces, es todo un mundo, ¿no? Hablar de la microcirculación. Bastantes estudios están relacionados justamente al trastornos en la microcirculación y la progresión del paciente a una falla muscular. Como hemos visto nosotros en el transcurso de nuestras clases, ¿no? En la parte de lo que es shock. Al final el shock por bajo gasto cardíaco, por algún problema que tengamos en el corazón, en la sangre o en los vasos, lleva a que tengamos baja cantidad de perfusión en los tejidos periféricos. Y esa baja perfusión en los tejidos periféricos lleva justamente a una alteración en la microcirculación. Y esa alteración en la microcirculación nosotros lo vemos indirectamente con la formación de qué derivado, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el marcador de hipoperfusión tisular? Lactato. Bueno, ustedes miran lactato elevado, ¿qué quiere decir? Que hay una alteración justamente en la perfusión tisular. Y esa alteración en la perfusión tisular, ¿qué quiere decir? Que ya hay un daño en la microcirculación. Cualquier tipo de shock que nosotros tengamos va a llevar a daño en la microcirculación. Un shock séptico, por ejemplo, va a llevar a que haya una vasodilatación, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Una pérdida de resistencia vascular sistémica. Y esa pérdida de resistencia vascular sistémica al final va a generar que en la microcirculación haya prácticamente una fuga capilar. Comienza el paciente a perder líquido por eso. O sea, no solamente el paciente pierde la presión porque se ha vasodilatado, no, también porque pierde líquido, pierde parte del líquido. ¿Por qué? Porque nuestros vasos, nuestros capilares están bien selladitos, bien bonitos así. Pero cuando hay una vasodilatación, aumentan los poros a nivel de los capilares y hay una fuga justamente de líquido. Y no solamente de líquido, también puede fugar también proteínas. Es por ello que cuando ustedes miren un paciente con shock y lo miran progresivamente que se está hinchando, ¿qué quiere decir? ¿Está progresando para bien y para mal? Para mal, ¿no? Se está hinchando, se está hinchando. Y van a ver en el hospital, van a acordarse de mí cuando van a ir a los hospitales a hacer sus prácticas de semiología, ¿no? Digamos, un paciente con infección urinaria, shock séptico, sepsis foco urinario, sepsis foco pulmonar, neumonía. Lo destapan al viejito abuelito, hinchadito. Hinchaba sus manos, hinchaba sus pies. Los que ya han ido al hospital, capaz, pues sus papás son médicos, enfermeras, van a ver que los pacientes están hinchados de los pies y de las manos. ¿Por qué están hinchados? Uno puede ser porque está desnutrido, capaz no come, ¿no? A veces lo último que miramos los médicos en el paciente es la nutrición. Nada más nos dedicamos a darle un buen antibiótico, no darle su anticoagulación y toda esa parte, y no vemos si el paciente come o no come. O sea, al final dejamos la nutrición. Al menos los cirujanos, acá que son doctores así cirujanos, tienen que tener bastante cuidado con la nutrición, ¿no? A veces le dejan a los abuelitos, operan a abuelitos, ¿no? Ha venido por un vólvulo de sismoide, se ha torcido la tripa allá adentro de la panza, ya muy bien, se ha torcido. Le han hecho una resección, porque como se ha torcido, ustedes que han estudiado la parte de anatomía, todo lo que es la parte de la vascularización está en la parte del mesenterio, ¿no? Entonces, como se ha torcido, prácticamente no hay circulación, entonces se necrosa. ¿Qué hay que hacer? Resecar, hacen la resección, hacen unión término-terminal, ¿no? Hacen la unión y al final lo dejan al paciente. Y dicen, no, yo le he operado al paciente, yo le he hecho una resección de toda una hemicolectomía derecha, ¿no? Le he sacado todo y le he hecho una operación magnífica. Y lo dejan después al paciente, ¿no? ¿Quién lo sigue al paciente? El residente o el interno. Y el residente y el interno, como tiene que ir a operar, se olvida que tiene que darle nutrición capaz al paciente, pasan visita rápidamente, no le dan nutrición un día, no le dan nutrición 2 días, no le dan nutrición 3 días, 4 días, 9 días. ¿Por qué? Porque el paciente se distendió, porque el paciente estaba vomitando, porque el paciente no capaz está con un poquito de insuficiencia respiratoria, porque el paciente se infectó con una neumonía. Y después de un tiempo le dan nuevamente nutrición. Le dan, ya está. Así que nos vamos a acordar de nutrición, le dan nutrición. ¿Qué pasa después con ese paciente? De repente nomás se distiende la panza. Fiebre, malestar general, shock, etc. ¿Qué ha pasado? Tomografía, líquido libre de cavidad. ¿Qué ha pasado? Que la anastomosis que ha sido hecha con tanto ahínco y tan bien hecha,
como no ha habido una buena soporte nutricional, ha habido dehiscencia de las quimosis. ¿Qué quiere decir? Lo que han juntado se han despegado. Y el paciente, de lo que estaba mejorando, se va a dedicar y se muere con un shock séptico por dehiscencia. Entonces la nutrición es prioritaria. Cualquier paciente que esté hospitalizado debemos asegurar una buena nutrición, y muchas veces no es fácil lograr una buena nutrición en los pacientitos. Imagínense un paciente de 80 años de edad, ¿no?, que viene por una neumonía, una infección, y que está respirando así. Va a poder comer sopita, va a poder comer su... Pero ¿qué dicen los familiares? Los familiares son los primeros también que se hacen, por hacer bien, hacen mal. Mi papá está comiendo, ¿para qué le quieren poner otra cosa más? Le está comiendo, ¿sí? Sí, ha comido, miren. Esto ha comido, todo esto ha comido, miren, todo esto ha comido. Así que, todo eso ha comido. ¿Ya ha comido su mandioca? Sí, ya ha comido toda la mandioca. ¿Ha comido la carne? No, eso no comió, eso no le gusta. ¿Y en la mañana qué ha comido? Ha comido su té y ha comido su pan. ¿Ustedes creen que eso le va a nutrir? No, pero la familia te dice, sí, ha comido. Y el otro no puede comer, no, es que se está atorando, no puede comer más. Entonces, ¿qué dice el médico? Ah, ¿está comiendo? Sí, está comiendo. ¿Cómo usted va a pasar? ¿Está comiendo? Sí, está comiendo, muy bien. Ya comió. Y nadie se preocupa por decir si ha comido de verdad o no ha comido de verdad, cuántas kilocalorías está recibiendo en la nutrición. Ustedes van a llevar nutrición también después, ¿no? Van a llevar un curso. Entonces, nutrición es fundamental, ¿no? Ahí viene ese refrán, esa idea que siempre decía, ¿no? Enfermo que come no muere, ¿no? Entonces, es idéntico, ¿no? Entonces, esos pacientes que no estamos dando un buen aporte calórico, al final de cuentas se complican, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque comienza a tener hipoproteinemia, comienza a tener menos presión oncótica y al final nos vamos a hematizar. Entonces tengan cuidado con la nutrición, jóvenes. Siempre tengan cuidado con la nutrición. Uno de los mecanismos de que el paciente se va a hinchar, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Que esté desnutrido. Pero no siempre es porque está desnutrido, ¿no? Un paciente de 2 días no se va a desnutrir en 2 días, ¿no? Es como ustedes han dejado de comer 2 días, ¿no? Cuando uno la dieta, ¿no? 2 días han dejado de comer, no, hoy día este mes sí bajo de peso, ¿no? Entonces 2 días no han dejado de comer, no se va a desnutrir. ¿Pero por qué es hinchado? Justamente porque hay un daño, justamente hay un daño. Hay una permeabilidad, aumenta la permeabilidad capilar y comienza a fugar el agua. Entonces, esa agua que sale al ejercicio nos va a dar una idea de cómo mal el paciente. Y también nos da una idea de cuando se está recuperando. Porque, ¿qué creen que pasa cuando el paciente se está recuperando? Comienza a orinar más. Van a ver clarito cuando ustedes estén haciendo su internado. El paciente está mal, le dan su antibiótico, ya está de salida y comienza a orinar cualquier cantidad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está orinando 1000, ahora cuida 3000 en un día? ¿Ya has dado diurético? ¿Ya has dado furosemida? No. ¿Pero por qué está orinando mucho más? ¿Por qué? Porque como ya se mejoró la parte de la microcirculación, ya vencimos, mejor dicho, la parte de la infección, comenzamos nuevamente a jalar agua a nuestra parte vascular y como tenemos más cantidad de agua en la parte intravascular, comienza a orinar más espacio. Entonces, de alguna otra forma, nos diría cómo está el estado actual de nuestros pacientitos, ¿no? Entonces, es por eso que la microcirculación es fundamental, ¿no? Y todos los estudios están relacionados justamente a qué podemos hacer para mejorar los pacientes, por ejemplo, con shock, la microcirculación. Vamos avanzando precisamente, ¿no? ¿Cómo es la microcirculación? Como dice, ¿no? Es el transporte de nutrientes y eliminación de desechos, ¿no? A final de cuentas, el principal estímulo para que haya una vasodilatación, una vasoconstricción justamente a nivel capilar, va a ser justamente la demanda de oxígeno, como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta demanda de oxígeno va a estar justamente relacionada con la parte de cómo está nuestro shock. Entonces, ¿de qué va a depender eso también? De cuánto nosotros podamos compensar el shock de forma rápida y efectiva. Entonces, ahora viene la parte, ¿podremos compensar rápidamente un shock? ¿Identificaremos rápidamente un shock? Entonces, al final de cuentas, un paciente con lo más clásico que vamos a ver siempre es un shock séptico, ¿no? La infección. Vienen los pacientes desde lejos, transferidos, ¿no? Y al final nunca se le da una atención adecuada, no se le da antibiótico, se le deja con la presión baja, o se le pone baja cantidad de líquidos y nunca se puede compensar una mucho. Y eso que permite que tengamos permanentemente hipoperfusión y al final, como dice acá, no hay un transporte de nutrientes.
Tampoco hay eliminación de desechos, entonces progresivamente los tejidos se van deteriorando. Como dice acá, ya son datos teóricos, ¿no? Grosor de la capilar de 5 micras, delgadito, ¿no? Diámetro de 4 a 9 micras, casi similar o casi exactito para que entre ahí, ¿quién? Nuestros eritrocitos, ¿no? Que vamos a entrar ahí, prácticamente el mismo corte, ¿no? 7, por ahí, estamos entrando por esa misma cantidad de diámetro. Y que es interesante también conocer acá, como dicen, poros capilares, ¿no? ¿Cómo va a ser los poros capilares para que ingrese y salga sustancias justamente a nivel de la microcirculación? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no?, el cerebro. En el cerebro, como sabemos, va a haber una barrera hematoencefálica que nos va a proteger al cerebro por muchas cosas, para que no entre bacterias, para que no entre otro tipo de sustancias que maloren justamente nuestro cerebro, ¿no? Pues es una unión estrecha, como dice ahí, que va a permitir más bien entrada y salida, lo que es agua y lo que es CO2. Agua, ¿no? Hoy vamos a mirar que va a entrar rápidamente el agua, y lo que es el CO2. Es porque se acuerdan que hay, no sé si, como ustedes les comenté la vez pasada, cuando estamos hablando de los pacientes con muerte encefálica, ¿cuál es el principal estímulo para que una persona respire? ¿La hipoxia o el CO2? El aumento del CO2. En nosotros ahorita, el principal estímulo para que nosotros respiremos es el aumento del CO2. Y cuando aumenta el CO2, rápidamente, ¿dónde va a difundir? Al cerebro. Y el cerebro rápidamente, el centro de la respiración va a captar ese aumento de CO2. ¿Y qué va a decir? Oye, ¿sabes qué? Respira. Y es por eso que cuando ustedes hacen su juego de querer tapar la respiración un rato, sí puedo, no pueden, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque comienza a elevarse el CO2, difunde rápidamente al cerebro, y el cerebro así, ¿sabes qué? Respira. Por eso siente esa necesidad inminente de respirar. Y por eso que si se ponen un saturómetro en el dedito, van a ver que van a querer respirar, pero están saturando el 92%, 91%. O sea, ¿es por la hipoxia o es por el CO2? Es por el CO2. ¿Han hecho la prueba? Jueguen hoy día en su casa, ¿saben? Así, jueguen, para que se den cuenta. Después, otros poros capilares en el hígado, amplios, pasos de proteínas. Pero acuérdense que en el hígado, así como pasa proteínas, justamente todo lo que es el tubo digestivo, también pueden pasar bacterias. Entonces, ese paso de bacterias puede haber a través justamente de los poros capilares que puedan ir hacia el hígado, a otros lugares. Todo está regulado justamente por el sistema inmune y lo va a compensar. El problema va a ser cuando no tengamos una buena respuesta inmune. Y cuando no tengamos una buena respuesta inmune, por ejemplo, cuando el paciente esté en una neutropenia, cuando el paciente esté con una leucopenia, comenzamos a tener que esas translocaciones de las bacterias que fueron desde el intestino, que se fueron hacia el hígado, hacia el torrente sanguíneo, que están en todo el cuerpo, como nadie las controla, ¿qué vamos a tener? Fiebre. Entonces vienen, por ejemplo, las famosas neutropenias febriles. ¿Han escuchado de la neutropenia febril? Entonces, ¿qué van a exponer también? Ahí viene esa parte. Gastrointestinal, por ejemplo, que son unas uniones intermedias en lo que es distancia. Glomérulo, las clásicas fenestraciones que ya hemos estudiado, ¿no? Justamente para que haga la parte de la filtración glomerular, ¿no? Sigamos avanzando. Como dice acá, ¿no?, estos fines precapilares, ¿no?, van a regular justamente según la necesidad de nuestros tejiditos. Van a regular según la necesidad de nuestros tejidos. Sigamos avanzando por esta parte. Vamos a poner un costadito. Esto también ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado, ¿no? Tenemos un sistema arterial venoso y siempre va a tener un equilibrio constante, ¿no? Va a salir líquido, va a entrar líquido, y al final lo que no se puede resolver, ¿por dónde se va a ir? Por la linfa, ¿no? Nuestra linfa va a ser prácticamente nuestro basurero de todo el líquido que se vaya a estar, que sea en exceso. Pero hasta un cierto punto, vamos a mirar, cuando ya sobrepasamos ese punto, comenzamos a tener edemas. Entonces, esta parte de ver, por ejemplo, cómo se forman los edemas, se van a ver bastante. Se ve, mira, bonito en los viejitos, en los abuelitos, ¿no? Van a ver que cuando están los abuelitos, ¿no?, están hospitalizados, se les comienza a hinchar las manitos. Y como son como sus pies son como cebollita, ustedes apretan así, como se hunde bien, así, ¿no? Da pena, ¿no?, los viejitos, ¿no?, como se hunde así su edema, ¿no? Eso, ¿cómo se llama? Cuando apretamos y deja un hueco, ¿cómo se llama eso? Signo de la fovea. ¿Hay escuchado una vez? Es bueno que sepan, ¿no? Mira, que no se olviden de esa parte. ¿Nunca han dicho? ¿Nunca se han dicho? Sí, escuché. ¿Ves? Ajá, y se queda.
¿Han visto? Apretado con un dedito y miren cómo se queda. Hinchado, ¿no? Así. Esto no es nada, obviamente, ¿no? Cuando van a mirar en medicina interna, más que todo ahí donde vemos los pacientes que están más tiempecitos, van a mirar, están full así hematizados, y más aún, tienen su herida por acá. Los viejitos saben los pioneros que tienen insuficiencias venosas, ¿sí? Tienen sus varices por acá. Aunado a esto, se rompen y tienen heridas que difícilmente salen. Y como tiene full líquido, ¿qué va a pasar? Agua y agua y agua y agua, comienza a salir y a salir y a salir, nadie lo controla. Gasas y gasas y gasas, al día siguiente full agua las gasas. ¿Cómo lo van a hacer? Dicen uno día, qué fácil, le doy un punto, ¿sí o no? Lo suturo, ¿sí o no? Le dan un punto y es como que están poniendo puntos en la cebolla. Se rompe y se rompe y se rasga y se rasga. ¿Por qué? Porque la piel es completamente delgadita. Entonces, simplemente es afrontar, ponerle que se llama capaz un poco de presión y esperar mejorar, capaz, si es que es un problema nutricional, poco a poco mejorar la nutrición para que se vaya resolviendo el cuerpo. Si es un problema renal, mejorar la parte renal, capaz de hacer que el paciente tenga balances hídricos negativos, ¿no? O si el paciente, por ejemplo, es un paciente cardíaco que tiene una retención hídrica, capaz ponerle furosemida, ¿no? Como estaba comentando, para que poco a poco vaya bajando la cantidad de líquidos acumulados. Pero así es terrible, ¿no? Entonces, no se van a olvidar, ¿no? Cuando yo aprieto, se vuelve así, ¿cómo se llama haciendo de la? Muy bien, ¿no? Entonces ahí decimos, el paciente está hematizado. Y ahora viene otra preguntita que no quiero que se olvide. ¿El que esté hematizado implica que esté sobrehidratado o no? No. ¿Sí? ¿Sí pero no? ¿O no pero sí? Sí. Acuérdense que puede ser que en general el cuerpo pueda tener mayor cantidad de líquido, ¿no? Pero el líquido, ¿dónde está ahorita? En el intersticio. ¿Estará en el intravascular? ¿Qué tenemos que hacer para eliminar ese líquido de exceso? El intersticio que pase ¿dónde? A la intravascular. Y el intravascular recién lo voy a eliminar. Porque si yo le pongo cualquier cantidad de furosemida al paciente, va a sacar solamente agua de ¿dónde? Del intravascular. Y el otro lo va a seguir hinchado. Y eso es el error que comúnmente cometen los médicos. Le meten furosemida como desquiciados, con la intención que se llama de poder barrer estos edemas, y nadie le ha pedido al paciente unas proteínas totales al paciente. Le piden proteínas totales al paciente, albúmina, 1 de albúmina, completamente con una hipoalbuminemia severa. ¿Cómo quiere tú que se llama que barrer esos edemas si nunca el agua va a regresar del intersticio al intravascular? ¿No? Al contrario, estamos haciendo un mal si le ponemos furosemida. ¿Por qué? Porque si yo le pongo furosemida, le estoy generando hipovolemia. Y como estoy generando hipovolemia, ¿a qué le voy a llevar? A una falla. Y peor, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque tengo falla renal y ya está, más retención hídrica. Y al final, más retención hídrica, más agua, así como se hematizan mis piernas, ¿qué se va a hematizar? Mi pulmón y poder respirar, ya no, insuficiencia respiratoria, muero. Entonces al final me fui al otro lado. Entonces hemos visto, ¿no? Bueno, pues para que pueda difundir las sustancias, como hemos visto, ya como algo teórico por la membrana, los tipos solubles, ¿no? Generalmente por ejemplo tenemos el oxígeno, ¿no? El CO2. Poros generalmente vamos a usar lo que es el agua, los iones, la glucosa, ¿no? Y las proteínas como si no pasan fácilmente. No pasa fácilmente porque hay adecuados poros, ¿no? Que no van a permitir el paso del intravascular al intersticio. Pero estos poros se van a alterar justamente cuando tengamos un proceso de vasodilatación o de una lesión directamente contra la parte vascular, la microcirculación, por ejemplo en el shock anafiláctico, por ejemplo cuando tengamos un shock séptico. ¿Por qué? Porque ahí simplemente estos poros se van a hacer más grandes y va a haber una fuga de proteínas. Y esa fuga de proteínas, ¿dónde va a ir? Al intersticio. ¿Y por dónde se va a ir? ¿Dónde vamos a barrer ese intersticio? Por la parte de los capilares linfáticos distribuidos. Es lo que va, de una manera, va a ayudar a barrer prácticamente las proteínas que han podido pasar, por ejemplo, en un shock séptico, ¿no? ¿Qué más dice? Va a haber una vasomotilidad, como dice, ¿no? Va a haber una vasomotilidad, un flujo intermitente, ¿no? Va a estar un flujo intermitente, y eso va a estar relacionado con lo que es el capilares en la meta anterior, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que tenemos, que son vasos que van a tener fibras justamente para que van a tener la posibilidad de contraerse, ¿no? Y se van a contraer permanentemente, ¿no? Rítmicamente, para generar justamente esta vasomotilidad.
¿Y cuál es el principal regulador? El oxígeno. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? Si el paciente tiene, que se llama, una baja cantidad de presión, entonces tiene una baja perfusión tisular, tenemos un mecanismo anaeróbico, se aumenta el lactato. ¿Y el lactato per se qué es? Es un agente vasoconstrictor, vasodilatador. Vasodilatador. ¿Pero qué quiero? Vasodilatar. ¿Para qué? Para que haya más flujo. Y el momento de vasodilatar también va a generarme que haya más fuga capilar. Y esa más fuga capilar indirectamente puede llevar a mayor daño en el intersticio, en la microcirculación. Entonces al final llegamos sin querer queriendo a un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo lo vamos a parar? Tenemos que parar este círculo vicioso tratando justamente la causa del shock. De nada va a servir, como yo veo a mis colegas a veces, viene un paciente con shock séptico, ¿no? Ya con la presión 60-30 de presión, muy bien, ¿qué hay que hacer? Hay que darle líquido, ya le ponen líquido, no sube la presión, ¿qué hay que hacer? Amina, ¿cierto? ¿Qué le damos? Noradrenalina, ya muy bien, noradrenalina, muy bien, ya. ¿Será suficiente de noradrenalina? ¿Estaremos tratando la causa de fondo? ¿Qué tenemos que darle? Antibiótico. ¿Le dan antibiótico? No. ¿Por qué le dan antibiótico? No hay que esperar un ratito más. ¿Por qué? Porque todavía falta el cultivo. No hay que esperar un ratito más. ¿Por qué? Es que no sale el hemograma. Pero está la infección, mire, está ahí, mira, la orina está como mayonesa. Está prácticamente, está saliendo así. No. Hay que ver el hemograma. O está, mire, está con todo, está hiposaturando, está así botando, pues, que sea secreción, flema, así, purulenta, esputo purulento. No, hay que ver la tomografía. Y por Dios se van a acordar de mí que así trata. Y no le dan antibióticos. Después de 5 horas, sí que tiene iniciaron los antibióticos. ¿Y qué le vas a iniciar? Se azota nomás. Peor todavía ya. O sea, le han dejado mucho tiempo. Le han dejado, que se llama, bastante tiempo así sin nada antibiótico. Le han dejado con hipoperfusión. Le han dejado con tantas cosas. Y después le quieren dar un antibiótico de bajo espectro. Ya, pues no, la muerte está asegurada, ¿no? Entonces hay que darle, que hay que tener mucho cuidado. Ahora, si bien es cierto, si es un paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad, que también van a exponer, obviamente le puedo dar un antibiótico bajito, ¿no? Pero si el paciente usaba como agua la ceftriaxona, o si el paciente ha estado internado hace una semana por un proceso neumónico también, ya viene nuevamente por neumonía, ¿le pondrán ceftriaxona? No, pues tengo que poner un fármaco mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque sé que capaz es un germinio hospitalario, o porque sé también que el paciente ya ha hecho resistencia a ese antibiótico. Pero muchos médicos dicen, no, hay que ahorrar antibióticos. Está bien, tenemos que ahorrar porque si no vamos a gastar antibióticos como agua. Pero también hay que saber cuándo ahorrar, ¿no? También hay que ver. Y por eso siempre digo yo, ¿cuál es la mejor forma de saber qué le vas a dar a esa persona? Hay que preguntar, si fuera tu mamá, ¿qué le das? No, yo le doy pues lo máximo. Entonces, ¿por qué ella sí y el señor no? Pues siempre hay que ver esa parte, no poner equilibrio. Sigamos avanzando. Entonces acá lo que también hemos visto está en una diapositiva anterior, ¿no? La parte de lo que es la permeabilidad justamente, ¿no? Para lo que es el paso de la sustancia a través de los capilares. Si la es como 1, a medida que tenemos mayor cantidad de peso molecular va a ser menos la permeabilidad. Hasta el final que tenemos que en la albúmina que prácticamente es imposible que vaya a pasar. Entonces bajo ese criterio, cuando nosotros tenemos una hipoalbuminemia, como hemos quedado, como hemos dicho también ya, ¿cuál sería una opción terapéutica? Darle justamente albúmina. Entonces, en algunos casos se da esta albúmina, ¿no? ¿En qué caso específicamente se da? Cuando el paciente tenga un síndrome hepatorrenal, por ejemplo. ¿Qué es el síndrome hepatorrenal? Cuando un paciente haya hecho una falla hepática, y si hay falla hepática o una cirrosis, por ejemplo, ¿no? ¿Hay producción de proteínas? No hay producción de proteínas. Entonces, la presión oncótica va a caer. Entonces, ¿qué tengo que dar? Albúmina, para de alguna otra manera compensar la presión oncótica y de alguna manera proteger a mi riñón. Porque si no hay una buena presión oncótica, ya hemos visto que en la parte renal es fundamental la presión oncótica para que se dé la filtración. Entonces, si no hay, vamos a tener falla del hígado y falla del riñón. Y ambas fallas llevan a un más del 90% de mortalidad. Entonces ahí podemos dar. Donde también se ha probado, hay varios estudios que dicen que, donde también probamos el hecho de que la albúmina nos puede ayudar. Como la albúmina no pasa fácilmente, que se llama a través de los capilares, también a veces se da
en los pacientes que tengan un shock vasodilatado. En este caso, un shock séptico, ¿no? Puede generar, de alguna manera, le doy albúmina. ¿Para qué? Para que pueda sellar. Dice, ¿no? Van a buscar en internet si quieren, aplicación de albúmina humana en shock séptico, por ejemplo, lo van a buscar. ¿Qué es lo que hace supuestamente? Como es grande la albúmina, es grande el tamaño, va a sellar prácticamente los poros capilares que están grandes y de alguna otra manera no permite que haya tanta extravasación de agua hacia el intersticio. De alguna manera ayuda. No está comprobado, no está como un tratamiento específico, con experimentos, pero también podemos dar lo que es la albúmina, ¿no? Lo que hemos estado comentando también anteriormente. Sigamos avanzando. Y después pasamos ya a lo que es nuestro intersticio, que ya de otra manera también ya le hemos visto, ya es un repaso, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Va a tener el intersticio, donde se mira bonito esto es, como les he dicho, ¿no? Estos pacientes que están con gran edema, ¿no? Cuando tengan estos pacientes con gran edema, ahí bien hinchados sus piernecitos o sus manitos en los abuelitos, ahí clarito van a poder apretar y van a sentir que se llama cómo se mueve el edema, ¿no? Al final de cuentas, como dice, haber un líquido libre en la parte del intersticio que es menos del 1%, ¿no? Es decir, un líquido que va a caminar libremente. Pero este líquido libre que está en el intersticio, que no está unido justamente a estos genes, ¿no? Entonces va a aumentar cuando tengamos un edema. Entonces, cuando ustedes van a tener estos pacientitos, le van a apretar y van a ver clarito cómo se mueve el agüita, ¿no? Debajo de la piel, ¿no? Cómo se mueve el agua debajo de la piel de los pacientitos, ¿no? Al final tenemos edema, ¿no? Entonces edema tenemos que de alguna otra manera compensarlo, porque si no al final nos van a llevar a tener problemas, ¿no? Como hemos visto acá, van a tener ácidos de fibras de colágeno en nuestro intersticio, con fibramentos de proteoglicanos, ¿no? Y estos proteoglicanos, como dice, están constituidos por ácido hialurónico y proteínas, ¿no? Entonces, si ahí viene también lo que le ponen en medicina estética, ¿no? ¿Qué le ponen a los pacientes? Ácido hialurónico, ¿no? Ácido hialurónico le ponen, ¿no? Para ser más turgentes, ¿no? Y a pronto, ¿no? Para que sea más turgente. Justamente, ¿por qué? Porque son componentes del intersticio, pues, ¿no? Justamente, y es lo que va a generar turgencia justamente a nuestra piel. Entonces, esa es la razón de hacerlo. Y acá tenemos otro concepto, como dice, el gel tisular, ¿no? Entonces, toda esta parte de acá, vamos a tener lo que es el gel tisular, como dice, es el plasma sin proteínas, ¿no? Entonces, es un plasma sin proteínas. Entonces, acuérdense que la composición del líquido intersticial es similar a la del plasma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Las proteínas. ¿Quién tiene ínfima cantidad de proteínas? El líquido intersticial, ¿no? Imagínense si tuviese gran cantidad de proteínas. Si tuviese gran cantidad de proteínas, ¿qué va a pasar? Tendría presión oncótica. Si tiene presión oncótica, jalaría agua hacia el intersticio y generaría edemas. Y aparte de eso, así haya gran cantidad de proteínas, por ejemplo, un shock, una sepsis, por ejemplo, había una vasodilatación, había una gran cantidad de proteínas, esas proteínas estaban generando de alguna manera presión oncótica, ¿sí? Pero al toque, ¿por dónde se van a ir? Se van a ir por los vasos linfáticos, los conductos linfáticos, y es ahí donde va a generar una presión oncótica hacia los vasos linfáticos, y lo que va a generar es que limpiemos todo el intersticio de líquido en exceso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí? Ya, sigamos trabajando. Ah, no, antes que me olvide. ¿Hasta qué hay? Entonces, ahí viene una pregunta interesante que tienen que comentar, que siempre se dice, ¿no? ¿Han escuchado del hemoglucotés? No. La glucosa, esto que los pacientes diabéticos se hacen una lancetita, se hacen y sacan sangrecita y se ponen ahí al aparatito y sale 120, 130 la cantidad de glucosa. Ya. ¿De dónde sale esa cantidad de sangre? Generalmente, ¿de dónde sacamos esa cantidad? Generalmente de esta parte, de intersticio junto con la parte de nuestro capilar. Ahí hacemos la punción y va a salir justamente parte de la glucosa que está en el intersticio y también con la parte del capilar. Eso se llama glucosa capilar. Entonces, ¿cuándo no será bueno tomar ese hemoglucotés directamente, así con una punción en el dedito de un paciente? ¿Siempre tomaremos así? ¿O habrá alguna época donde no deberíamos tomar de algo? Sí. Entonces, ¿qué dice? Cuando haya hipoperfusión. Si un paciente tiene hipoperfusión, un shock, en cualquiera de sus variedades,
¿Va a haber una buena perfusión tisular? No. Entonces, ¿esa parte de la composición será igual a la que tenga en la arteria? No, porque ya hay una alteración en la microcirculación. Es por eso que los pacientes que son críticos, la glucosa capilar ya no sirve. ¿Qué glucosa servirá? La glucosa arterial. Es por eso que se sacan un AGA, una función, y del AGA le ponen una gotita al hemoglucotés y sale su glucosa. Y van a mirar, yo varias veces veo a los pacientitos que van así, glucosa, hemoglucotés, 100. Y glucosa en el análisis de gases arteriales, 150. Completamente discordante. ¿Qué ha pasado? Acuérdense que como hay una hipoperfusión, no hay un buen equilibrio en el líquido intersticial, entonces cambia la composición del líquido intersticial. ¿Cuándo va a cambiar? Acuérdense en estado de shock y hipoperfusión. ¿Estamos de acuerdo? Ahí también viene una cosa interesante que ustedes van a saber, que ustedes van a tener que saber cuando ustedes hagan farmacología. Ya pronto, ¿no? Al otro semestre que debería ser fármaco. Al otro año. Hay drogas que se aplican vía endovenosa, hay drogas que se aplican vía intramuscular, otras subcutáneas. En la subcutánea, ¿dónde más que todo vamos a trabajar? Con intersticios. En el uso de la subcutánea, vamos a trabajar con intersticios. Entonces, si un paciente está con shock, con hiperfusión, lactato en 10, ¿usará la vía subcutánea? ¿Ustedes qué dicen? No, pues sí o no. ¿Por qué? Porque como no hay una hipoperfusión, podrá pasar de acá, de inyectado acá, podrá pasar de acá a acá. No, porque como hay hipoperfusión, no hay una buena irrigación, no pasa. Y muchas de las indicaciones médicas que tenemos pacientes con shock, subcutáneo. Subcutáneo nunca va a llegar. A menos pacientes que están con diabetes. Vienen pacientes con situaciones diabéticas que vamos a hacer la próxima semestre. Viene el lactato en 15, glucosa 500, una situación diabética brutal, una diabetes descompensada. Le pondrán insulina subcutánea endovenosa. Pero muchos colegas ponen subcutánea. ¿Pero por qué subcutánea? No voy a hacer que se vaya para el otro lado. Se le puede pasar. ¿Ustedes creen que la insulina se va a absorber vía subcutánea en un paciente tan chocado? Nunca. Y por eso nunca baja la glucosa, ¿no? Como nunca baja la glucosa, están ahí, qué raro, ¿por qué no baja? ¿No? Un poquito más y siempre del otro lado. Nunca va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos ahora. Entonces, cuando la filtración de líquidos a través de los capilares también ya la hemos visto, ya la hemos comentado también, lo mismo, igual, la presión capilar, 17 milímetros de mercurio, ya saben ustedes. ¿Cuánta era la presión capilar pulmonar? 7. Muy bien, están acordando. No, la verdad es que se olvidan, no sabemos ni decir eso. Entonces, presión hidrostática de intersticio, como si va a haber sitios que va a haber presión hidrostática negativa y también puede haber positiva. Realmente cuando es positiva es porque está encapsulado, ¿no? Cuando hay una cápsula con el cerebro, está alrededor de una bóveda craneal, entonces algo inextensible, va a ser generalmente positiva. Por ejemplo, ahí tenemos la presión hidrostática a nivel de cerebro, va a ser positiva, más 6 mililitros de mercurio. ¿Dónde va a ser importante esta presión hidrostática en la parte del cerebro? Cuando ustedes vayan a hacer las funciones lumbares. ¿Cuántos neurólogos habrá acá? Aquí acá hay unos 5 o 6 neurólogos. Ustedes van a hacer como locos funciones lumbares, de R1, de R2, función lumbar. Entonces ahí van a sacar, por ejemplo, la presión, ¿no?, de apertura, generalmente va a ser una presión positiva. Pero también va a haber presión negativa. ¿Dónde es presión negativa, por ejemplo? En el tejido laxo es negativo. ¿Justamente para qué? Para que se pegue, ¿no?, para que no se despegue, ¿no?, para la estructura de nuestra piel. Otro, a nivel pleural. A nivel pleural es una presión negativa. Y la presión negativa justamente es ¿para qué? Para que siempre el pulmón esté pegado prácticamente a las paredes de nuestro pneumo, ¿no? Cuando se comienza a poner positivo es porque comenzamos a retener líquido, por ejemplo podemos tener un derrame pleural. Cuando tenemos un derrame pleural, ¿qué es el derrame pleural? Líquido en el espacio pleural. Entonces ya no va a ser probablemente una presión negativa, sino se va a convertir en una presión positiva.
¿Y cómo se dan cuenta que es una presión positiva? Cuando, digamos, cuando ustedes van a punzar ese líquido, entra, comienza, que se llama, a salir líquido a presión. La otra vez, hace poco tiempo, me da pena, un señorcito, XYZ, ha venido, ¿cómo es la vida, no? Ha ido por un problema, si no me equivoco, de indigestión. Le hacen una endoscopia excesiva alta, ingresan con el endoscopio y encuentran que se llama un cáncer esofágico. Un cáncer esofágico. Biopsia, la clásica, ¿no? ¿Qué hacen que es biopsia? No se ocupa este tejido para poder ver si es que neoplasia o no, para que le lleguen a anatomía patológica, ¿no? Lo que van a hacer después seguramente, y sacan el endoscopio, ya sea con el diagnóstico de cáncer probablemente de esófago. Se va a su casa, en su casa, náuseas, vómitos, náuseas, vómitos, náuseas, vómitos, náuseas, vómitos, y todos piensan que es por la gastritis, por su neoplasia. ¿Sí? Comienza a vomitar, y se comienza a chocar. Llega al hospital, y en el hospital, como no se toma la presión arterial al inicio porque es full paciente, lo pasan a tópico. Y en tópico, como el paciente está con dolor pero parado, no le toma presión arterial, lo mandan, que se llama, a sacar sus exámenes, y en sus exámenes sale con un hemograma séptico. Vamos a ver aquí una leucocitosis a toda. Ya, la mayoría ha hecho ya práctica de hemogramas, si ya saben qué es leucocitosis, de gran cantidad de leucocitos. Lo catalogan con una infección estomacal, ¿no? Una gastritis, y lo mandan a una cama en pasillo. Al día siguiente, el médico viene y le encuentra boqueando al paciente. Le sacan un AGA en una acidosis metabólica, la estatua en 15. Lo llevan a shock. Yo estaba del mironcito nomás, no le había pensado, que está en la UCI, estaba ahí, él tenía shock. Llega el paciente todo fue marmóreo, piel fría, frialdad distal, chocado, fatal, premortem ya, ¿no? Cuenta que lo intuban, le hacen todo lo reaniman, le hacen una tomografía y un tremendo derrame pleural derecho con un neumomediastino. ¿Qué es neumomediastino? Aire en todo el mediastino, en todo alrededor del corazón, alrededor de la tráquea. Les voy a traer la tomografía, ¿ya? Entonces, así. Viene, le hacemos que sea la punción, ¿no? Le ponemos tubo de drenaje torácico rápidamente, entramos y sale a presión, pues, ¿no? Cualquier cantidad de líquido, y era un líquido como lejía, feo un líquido. Y era raro porque nosotros pensábamos que era empiema, ¿no? Una infección, ¿no? Pero era contenido gástrico. ¿Qué había pasado? Como han entrado por el endoscopio, la biopsia, han perforado el esófago, y como han perforado el esófago, han tenido por eso que se llama mediastinitis, y esa mediastinitis que ha hecho, náuseas, vómitos, y como estaba perforado, un poco salía por acá, y el otro poco se iba al bulbo, como una pista, y se murió. ¿Doctor, no le dolía? Puede venir por dolor, ¿qué le ponían? Tramadol, cosas. Déjense cuenta. Entonces, ¿cómo salió el líquido? A presión. Ya creo que un residente grabó, les voy a traer la grabación de cuando estaba sacando el líquido, ¿no? Pero salía a presión, ¿no? Entonces normalmente debería ser presión negativa. Entonces ahí estamos en presión positiva. Cuando hay presión positiva es presión negativa. En la parte epidural, ¿no? O sea, no estamos hablando que se llama la parte de cuando hacemos la punción lumbar. Cuando hacemos la punción lumbar, estamos entrando al canal raquídeo, al líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de la parte epidural es alrededor. Y alrededor, ¿cómo es su presión? Es negativa. De la médula espinal alrededor, obviamente va a ser la presión, va a ser negativa. Entonces, ¿por qué es interesante saber esta presión negativa que es alrededor de la médula espinal, ¿no? De la parte, cuando queremos, digamos, entrar a la parte, digamos, a nivel líquido cefalorraquídeo o a nivel de lo que es epidural? Porque hay anestesias, ¿no? Hay anestesia raquídea y hay anestesia epidural.
Escuchado seguramente, ¿no? Cuando se han operado sus mamás, bueno, le va a hacer una anestesia raquídea, una anestesia epidural, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Uno va a entrar justamente al líquido cefalorraquídeo y otro va a entrar al espacio epidural, más afuera, no va a entrar hasta el fondo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo hacen los anestesiólogos para saber que están en el espacio epidural y no están en el espacio líquido cefalorraquídeo? Por las presiones, ¿no? Generalmente hacen la prueba de la gota. ¿Qué quiere decir? Cuando hagamos neurones, generalmente para que miren las agujas de función más grandes. Entran con la agujita y ponen una gotita en la puntita de la aguja, mejor dicho, siente la aguja, mejor para que me entiendan. Es la aguja, ¿no? Grande, ¿no? Entonces, ¿qué ponen acá? Generalmente ponen acá una gotita de agüita o gotita que se llama de cualquier gotita, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Van a entrar. En el lugar donde se ingresa el agua, ¿qué quiere decir? ¿En dónde están? Están en el espacio epidural. ¿Por qué? Porque con la presión es negativa. ¿Y cómo tiene que ser la gotita? No sé. ¿Estamos de acuerdo? Paso sí, esas cosas. Pero que van a ser anestesiólogos acá, van a ser ahí, van a acordar, ¿no? De la presión negativa. Más bien, si yo quiero entrar ya a la parte del líquido cefalorraquídeo, sigo entrando, pues, ¿no? Sigo entrando. ¿Hasta dónde? Hasta que comience a salir gotas de agua. Gota. ¿Y por qué va a salir gota? Porque ya estamos a presión positiva. Va a empezar a gotear líquido cefalorraquídeo. Si está con una meningoencefalitis, va a estar a más presión, más fuerte saldrá, que no es más goteo más rápido. Y eso también hay que tener cuidado. Ustedes le pulsan al paciente. Hay una gran, como está, todo está elevada la presión acá y elevada la presión de la médula espinal, le punzo acá, sale por acá la presión, ¿sí o no? Y como quiere salir de esta parte acá arriba, la presión comienza a caer prácticamente, comienza el cerebro a escapar, ¿y dónde va a presionar? En la parte de acá. ¿Qué tenemos acá en la estructura nerviosa? El tronco encefálico. Presión del tronco encefálico, dificultad respiratoria, se enclava el paciente y se puede hasta morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hace poco pasó una persona, ¿no? Vino que se llama por una meningoencefalitis, por una trombosis de zona venosa, acá arriba, le hace la punción lumbar, y después de la punción lumbar, trastorno de sensorio súbito. No podía respirar. ¿Por qué? Porque ha empezado a enclavarse. ¿Qué es enclavarse? Que toda la estructura de acá arriba quiere bajarse. ¿Por qué? Porque quiere salirse por donde va a salir la presión. Comienza a presionar y comienzan a tener problemas. Hay que tener mucho cuidado cuando hagan la punción lumbar. Mucho cuidado. A veces mueren los pacientes así. Al menos los que son R1 no están ahí. Saca, sí, saca. Otro, saca otro pedacito. Le decía la punción. Gota. Otro, gota. Y una vez se dice así. Ya hemos terminado ya. Vuelve al paciente. O está en paro. En paro el paciente. ¿Se enclavó? Nadie lo dice. Siempre pues tiene que estar monitorizado el paciente. Como lo tapan, bien bonito tapadito para que no se ensucie porque tiene una técnica séptica, se olvida justamente de olvidar. ¿Qué más? Pues ya esto también ya lo hemos visto, ¿no? Ya no hay mucho que comentar esa parte, ¿no? De salir, de entrar de líquidos. Acuérdense que siempre va a estar en un equilibrio y al final este equilibrio está en que dicen vamos a tener 0.3 mililitros de mercurio de salida. Siempre va a haber un poquito más de salida y ese poquito que sale se va a ir obviamente por la parte del sistema linfático. Entonces, cuando hablamos ya del sistema linfático, ahí vamos a ver como dice acá, la linfa total. La linfa total. ¿Cuánto se va a producir linfa total? Como dice acá, de 2 a 3 litros por día, o más o menos 120 mililitros por hora se va a producir de linfa, en gran cantidad, no es poquito. Y hay lesiones, ¿no? Y lo que ustedes han estudiado en anatomía, ¿han logrado identificar el conducto torácico, el curso torácico? Sí. ¿Han logrado identificar? ¿Lo han identificado? ¿O piensan que lo han identificado? Pensamos. Yo no sé si lo han identificado. Ese es.
Pero está roto acá, ¿será? Pues, ¿esto qué? Entonces, porque es bien chiquitito, ¿no? Y como es delicadito, bien delgadito, bien frágil, se puede romper. ¿No? Cualquier traumatismo puede llevar a una lesión justamente en este nivel torácico de la izquierda o derecha. Y esa lesión, por ejemplo, ¿quién está por acá pasando justamente el espacio pleural? Se va a la pleura, que son los pilotórax, por ejemplo. Comienza a llenarse todo el que se llama la caja torácica de linfa. Se comienza a llenar. A veces, ¿por qué? Pues por traumatismos. A veces también, ¿por qué? Por los catéteres que ponemos nosotros, ¿no? A veces ponemos catéteres centrales, esa parte. Como ponemos los catéteres por acá, así, por ahí justamente en base que el conducto torácico podemos lesionar, se lesiona, ¿no? Pero también se comete iatrogenia, ¿no? La otra vez, por ejemplo, viene un paciente que estaba con un shock XZ, le ponen un catéter, y con tal que le ponen el catéter, le inician analgesia, y no funcionaba, y no se sedaba el paciente. Nada. Le aumentamos más, es como que le ponen una droga y no funciona, pues, más droga, nada, más droga, nada, más droga, nada, y comienza a chocarse. Ya, pues no shock séptico, ya, pues no refractario, todo. Hasta que un colega lo mira y ve que poco a poco el volumen tidal, o sea, el volumen minuto del ventilador comienza a bajar. ¿Qué quiere decir? La cantidad de aire que entraba a los pulmones comienza a bajar. Qué raro. Lo llevan a tomografía y todo este bitórax izquierdo, está que se llama así obliterado, lleno de agua. Mira, un derrame pleural masivo. Pero el derrame pleural masivo en tan poco tiempo no es un traumatismo, no es nada. Tubo de drenaje torácico, ¿cierto? Donde vamos tubo de drenaje torácico, sale cualquier cantidad de sustancia como leche. Entonces, todos, ¿qué es como leche? ¿Qué es como leche también? La linfa, dice. Entonces, kilotórax, ¿sí o no? Kilotórax, pero no era kilotórax. ¿Saben qué era? ¿Qué? Nosotros que usamos para dormir al paciente, propofol. ¿Se acuerdan del Michael Jackson? ¿Con qué se dio vuelta? Con el propofol, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ese propofol. ¿El propofol qué es? Miren, ¿cómo es el propofol? Es como leche. Como leche. Entonces, ¿se acuerdan que le está diciendo que le aumentábamos sedación? ¿Qué había pasado? Que el catéter se había ido a la pleura y le estábamos metiendo cualquier cantidad de sedación por ahí a la pleura. ¿Y qué había pasado? Se ha hecho un derrame pleural por el propofol. Entonces lo que sacaba no era kilotórax, sino que era propofol, no era linfa. Entonces esas cosas pasan, ¿no? Querer matar al residente, ¿no? Pasa, ¿no? Yo no sé cómo la han podido meter, pero no entiendo. ¿Cómo la han podido meter? Pero yo no entiendo por qué ahora hay más casuística de eso. Antes no había, yo me acuerdo cuando era así, antes, no en mis tiempos, por ejemplo. No, pero de verdad, me parece a mí que hay un poquito, hay menos sinceridad, creo yo, en esa parte, ¿no? Porque antes me acuerdo que yo entraba y si ya no pasaba, digamos, la guía, tanto que decía, ¿sabes qué no pasa? Y rápidamente, no, ¿qué otra cosa lo pongo? Creo que ahora hay un poquito más de roche en decir, no, pues no puedo, y al final lo pones a la fuerza y ya, pues, ya se pone a la fuerza. Entonces, por eso, como moraleja para ustedes, ¿qué tienen que hacer? Si no puede, decir, no puede, ser sincero. A pesar que nos manden a volar, lo preferible es la sinceridad, porque después, si no, ocurre una iatrogenia sin querer queriendo. ¿Qué más? También proteínas en la linfa mezclada, como dice ya la parte justamente detallada de nuestro conducto torácico, va a ser de 3 a 5 gramos por decilitro, ¿no? Gran cantidad de proteínas. Casi similar a lo que hay en la parte de nuestra sangre periférica, ¿no? 3 a 5 gramos por decilitro de proteínas totales, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, como hemos visto, como hemos comentado, la linfa generalmente a medida que aumentamos la cantidad de líquido de intersticio va a haber mayor cantidad, obviamente,
de pasaje por la linfa, ¿no? Entonces lo que a mí se dice acá, ¿no? Normalmente es presión negativa, ¿sí o no? Y a medida que vamos aumentando la presión hidrostática, ¿qué quiere decir? Que disminuimos la presión negativa, ¿sí o no? Porque si aumentamos la presión hidrostática, disminuimos la presión negativa, aumentamos la presión. Disminuimos la presión negativa, ¿cómo va a ser el flujo de la linfa? Va a aumentar considerablemente. ¿Pero qué? ¿Siempre? No siempre. Puede ser que va a ser limitado, porque al final de cuentas son tubos, ¿no? Al final va a tener un límite. Va a llegar a un punto donde ya no va a poder aumentar la cantidad de linfa. Y cuando ya llegue a este punto, que ya no puede más la linfa transportar, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Qué va a generar? Edemas. Esto también, por una parte, es por el aumento de la presión hidrostática, pero también por dónde se puede mirar esta parte, cuando tenemos obstrucciones justamente del sistema linfático. ¿Y quién puede obstruir el sistema linfático? Puede ser por parásitos, ¿no? La filaria, que hemos escuchado seguramente, o también puede ser por cáncer. Cuando hay un cáncer que va por infiltración linfática, obstruye, y obviamente esta curva ya no va a ser así, va a ser menos inclusive. O sea, al final, cualquier aumentito de la presión hidrostática, al toque comienza a tener edema el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa también con las mamás, con las personas que han sufrido cáncer de mama, han escuchado, ¿no? Cáncer de mama, que le hacen una resección de todo el vaciamiento ganglionar, ¿no? De todo la axila, igual que no se pierde, ¿no? la gran cantidad de los linfáticos. Cualquier alteración hidrostática ya no hay quien compense, porque ya no hay tubos, mejor dicho. Cualquier compensación, al toque comienza a generarse edema. Después que las personas que han sufrido una mastectomía radical tienen que estar en reposo, sin hacer mucho esfuerzo. Cualquier esfuerzo exagerado rápidamente genera edema, linfaedemas, y es doloroso para las personas, ¿no? Seguimos avanzando. Como dicen, ¿no? Hay la exposición especial justamente de nuestro sistema linfático va a generar justamente que se forme como una bomba linfática, se dice, y esta velocidad de flujo, ¿no? ¿A qué va a estar directamente relacionado? A la presión y intersticial. Más presión, obviamente hay más líquido en el intersticio, y si hay más líquido hay más velocidad de flujo para que podamos botar la cantidad de exceso de líquido, y obviamente la bomba linfática. Esta bomba linfática va a ser dada tanto ya sea por las células endoteliales, de mismos vasos linfáticos, y también por el movimiento, ¿no? Es por eso que cuando tenemos un proceso de que estamos hinchando nuestros piececitos, ¿qué hacemos nosotros? Arriba los pies, de alguna manera. ¿Para qué? Porque de alguna manera también ayudamos a esta bomba linfática, ¿no? Para que podamos respirar rápidamente, para que se pueda hacer una contracción rápidamente. Inclusive las personas que están paradas así, como militares, todo el tiempo, ¿qué les dicen que siempre hagan? Que muevan sus pies, que hagan una contracción muscular. ¿Para qué? Para que de una manera hagan, de una forma ordeñe prácticamente el espacio linfático y de una manera regrese ese líquido hacia la parte del conducto torácico. ¿Existen medidas de comprensión que dependen para los estudiantes de medicina que van a hacer horas y van a estar parados? Más o menos tienen relación. Claro, ¿no? Es lo que tienen que hacer, ¿no? Al final de cuentas lo que va a hacer es que la presión, ¿dónde entraría acá? Acá vendría a ser que se llama su media de compresión, ¿no? Va a haber fuerzas. ¿Cuál va a estar la gran cantidad de medida cuando estás parada? La presión hidrostática de salida. ¿Cuál es la que tienes que aumentar entonces para contrarrestar? Una que ingresa. ¿Cómo yo hago que ingrese? Con un aumento en la presión del líquido intersticial, una presión externa. ¿Y cómo yo aumento la presión del líquido intersticial? Con una presión. Cosa que hago fácil. No, debemos usar, van a ver que todos los que son cirujanos, ¿cuántos acá cirujanos va a haber? Que van a estar horas ahí operando, ¿no? Qué bonito está saliendo, qué bonito se está formando tu varices también, ¿no? Claro, y más las mujeres más que todo, después sus embarazos, al final cirujanas de 50, 60 años están con sus varices, están operándose por dolor. Hay que cuidarse. Entonces, hasta ahí nuestro descansito, 5 minutitos. 10. Y comenzamos con la otra parte.